este día queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros aquí y a los amigos y hermanos que nos están viendo en vivo y también a aquellos que nos están viendo por los medios de comunicación y por YouTube y también por Sermon.net. Los saludamos desde la Gran Chorrera, la congregación Familias con Propósito, donde usted descubre el propósito para su vida. Desde acá, pues, le enviamos el más sincero abrazo tropical, si usted se encuentra en el norte, o en el sur, o en el este o el oeste, para que sepa que en Panamá hay gente que ora por usted, que lo ama, que lo bendice, y que también le damos gracias que está con nosotros en este día. Hoy comenzamos una nueva serie. Al principio de este año 2014, Dios nos habló conociendo a Dios, quería que lo conociéramos, ¿ok? Quería que entendiéramos lo que era una relación y una intimidad con Dios. Y eso lo explicamos. Y el punto final era en la intimidad, era que cuando hay una intimidad en una pareja, ya hay derechos para reclamar. Si tú eres mi esposo o mi esposa, yo te reclamo tu responsabilidad, tienes que cumplir con tu responsabilidad, cosa que no hay en una relación. En una relación, ¿me entiendes? Te agarro la mano, caminamos, pero no hay ese derecho para exigir. Pero cuando ya se entra a una intimidad, a algo más profundo, entonces ya eso te lleva a exigir, hay una exigencia. Y cuando hablamos de que queremos una intimidad con Dios, no es una intimidad solamente de orar y hablar con Él y pasar tiempo con Él, esa es una relación. Más una intimidad es cuando ya Él dice, bueno, hijo mío, párate y haz esto, a lo otro, haz aquí y haz allá y vas a ver los resultados. Luego Dios, después de esa serie, nos llevó a la siguiente, que fue reedificando la casa, en donde nos daba los pasos para poder experimentar su gloria, ¿ok? Que teníamos que meditar nuestros caminos, teníamos que buscar una revelación, luego teníamos que poner en práctica esa palabra, y en la práctica, en la perseverancia, en la práctica de la palabra, íbamos a ver bendiciones primero, y luego íbamos a ver una gloria manifestada permanentemente. Y eso ahora nos lleva a poder comprender la serie que comenzamos hoy, que se llama Viviendo en el Reino. Viviendo en el Reino. ¿Ok? Viviendo en el Reino es la serie que comenzamos en este mes de junio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios quiere que comprendamos, después de todas estas cosas que nos ha explicado y cómo nos ha llevado, y todo lo que hemos hecho, invertido en esfuerzo, en tiempo, en dinero, en personal, ahora eso nos tiene que ayudar a comprender cómo vivir en el reino de Dios. Y hoy vamos a poner los fundamentos necesarios porque les digo un asunto, mi amado hermano. Hay un verso bíblico que me puso a pensar y me puso a acelerarme más, y esperamos que esta semana podamos hacer los cambios pertinentes a ese verso bíblico, ¿ok? Y se encuentra en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, ¿ok? Hoy comenzamos la serie Viviendo en el Reino, y el tema de hoy es conceptos y preceptos, o mejor dicho, preceptos y conceptos. Vamos a ponerlo así, preceptos y conceptos, ¿ok? Viviendo en el reino, y el tema de hoy es preceptos y conceptos. Gloria a Dios, ¿ok? Y nuestra intención es que podamos confrontar varias cosas de Dios, podamos ver varios asuntos de parte de Dios, y los que nos ven por internet en vivo en estos momentos y los que nos van a ver por YouTube después, tengan claro estos principios, porque es importante saber esto. Si nosotros atacamos una cortada desde afuera, ¿ok? Y usted simplemente se la limpia, pero no se pone la medicina, la cortada nunca se le va a cerrar, va a estar echando pus el resto del tiempo. Por lo tanto, que aunque le duela, una cortada tiene que ser lavada, se tiene que echar todos los medicamentos necesarios, y para que produzca los resultados que es que la cortada se va a curar. Hace años atrás yo me quemé el brazo, este brazo que está, ni me acuerdo cuál es, pero está igualito. Como tan musculoso, así como Arnold Schwarzenegger, ¿me entienden? Entonces, no me acuerdo qué brazo fue, porque me inventé cocinar un pollo y me quemé el brazo. Y entonces, mi madrina trabajaba en el Seguro Social de San Francisco, y allá yo fui a dar. Y ella me comenzaba a limpiar y me dice, vas a arrancarte la piel, esa te va a doler, pero tengo que limpiártela, porque si no, no se cura. Entonces ella me arrancaba la piel esa quemada, y yo le agarraba las manos en una lucha, después me curaba, después yo me sentía mejor. Si no paso por ese proceso, entonces no me hubiera curado nunca, todavía tuviera eso, quién sabe, supurando pus o algo por el estilo. Todos queremos en nuestra vida, los que estamos aquí, los que nos escuchan por internet, todos queremos unos cambios que nos lleven de donde estamos a donde tenemos que ir.
Pero para poder llegar allá, yo tengo que venir aquí y revisar lo que está pasando. Revisar lo que el tema de hoy es preceptos y conceptos. Y en este caso sobre el reino de Dios. Ya vamos a hablar sobre el reino y no quiero ser muy extenso, pero espero que a las 6 de la tarde cuando terminemos, podamos entonces hacer otras cosas. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde Dios es rey. Es donde se hace la voluntad. Por lo menos en la casa, no en la casa tuya ni en la mía tampoco. Bueno, yo soy el rey de esta casa cuando la esposa mía está dormida. Cuando está despierta. Pero cuando no está, bueno, cuando ella está yo hago lo que me da la gana también. Yo lo que hago es, ahora me enojo y me pongo a barrer y me pongo a fregar y me pongo a lavar. Lo hago porque me da la gana. Yo mando aquí. El reino de Dios es donde Dios es rey y donde se hacen las cosas como Él quiere. El reino de Gerardo Aparicio es donde yo hago las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, porque yo mando. Bueno, pues me siento que mando ahora, pero cuando termine aquí ya tengo que volver a mis casetas. ¿Ok? El reino de Dios, Él reina en todo lo que es visible e invisible, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es el reino de Dios, o sea que Él es rey de todas las cosas. Y tenemos que estar claros en ese concepto cuando escuchamos la terminología reino de Dios o reino de los cielos, es cuando vivimos debajo de una monarquía, debajo de una jerarquía que domina todas las cosas visibles, invisibles, el universo completo. En otras palabras, muchos quisieran vivir en Inglaterra o en Estados Unidos, pero no hay nada mejor que vivir en el reino porque Dios es el que manda a todos esos países. Y cuando uno acepta a Jesucristo, la Escritura dice que uno es trasladado del reino de las tinieblas, donde Satanás es el dueño y el rey allí, ¿me entiende? Pero aún así Dios lo controla, de donde causa enfermedades, problemas, aflicciones, situaciones difíciles, y nos traslada, dice Jesucristo, al reino de su amado Hijo. O sea que cuando recibimos a Jesucristo, Dios nos saca de una situación terrible en el sistema que vivimos y nos mete en un sistema mejor llamado reino de Dios. Por eso que dice que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable, a un nuevo sistema de vida. Es como si tú estuvieras en una cárcel y de ahí lo pasan a un hotel 5 estrellas. Imagínense. Y eso es lo que ha pasado con usted y conmigo que hemos aceptado a Jesucristo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es como pasa con la mayoría de los panameños, hablando de este caso, que viajan a otros países. Yo conocí unos panameños, y en mi caso también, que viajaron a Estados Unidos, y entonces la gente quería de que poner equipo de sonido afuera, y componentes, y bulla, y como si fuera acá en Panamá, en Chorrera, no se puede. Llegaba la policía diciendo esto, que usted piensa que está en su casa. ¿Ok? Los panameños querían estar así como portarse allá como acá. Botar basura en la calle, lo paraba la policía y decía, oye amigo, usted no puede estar botando basura en la calle, eso es ilegal aquí. Usted no te puede estar cubriendo, eso es ilegal aquí. Usted tiene que pagar los impuestos, tiene que portarse bien. Si va a llegar a Estados Unidos, tiene que vivir con las leyes de aquí, si no, no viva. Y eso es lo que pasa con muchos inmigrantes en otros países que quieren llevar sus leyes de sus países al país donde van y vivir allá como si estuvieran acá. No se puede. Usted donde va, imagínese que usted ahora se arrebate y quiera hacer aquí lo que le da la gana. No puede. Entonces, en el reino de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo y somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, entonces tenemos que aprender a vivir allá. Si yo soy doctor y trabajara en el Seguro Social y después me ofrecen un mejor salario en otro hospital y yo me traslado a ese hospital, pero cuando yo llego allá, aunque sea doctor, yo tengo que saber dónde está el elevador, dónde está el restaurante, dónde está el baño, dónde están las inyecciones, dónde está la ropa. Alguien tiene que enseñarme cómo funciona eso para entonces el conocimiento que yo tengo sea efectivo en ese lugar. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano cuando acepta a Jesucristo y pasa el reino de la luz al reino de Dios, a otro estilo de vida, quiere vivir igualito como si estuviera como antes estaba. Entonces la gente dice, ay, pero que Dios no me responde. Ay, pero que yo no veo a Dios. Ay, pero que mejor me hubiera quedado allá. Claro, tú no puedes estar acá, viviendo acá, con las ideas de allá. No se puede. Es como si usted sacara a un sobrino decía cocolarto, un lagarto. Usted saca una ballena, la saca del agua de su ambiente natural y la mete en una casa sin agua. La ballena se va a morir porque ya no está diseñada para ese asunto. Al menos que usted traiga una piscina y le haga un poco de cosas y para que se acostumbre a vivir allí. O si no, que regrese allá. Usted y yo, mi amado, somos personas creadas por Dios. ¿Me entiende? Porque ni usted ni yo venimos del mono, porque yo sigo creciendo y yo no tengo monito, ni mi papá era mono, ni mi abuelo era mono. Bueno, no sé si mi tatarabuelo era, pero no, mentira.
¿ok? Y somos de Dios y tenemos que comportarnos como Dios. Cuando regresamos a Dios a través de Jesucristo, tenemos que comportarnos como Dios dice. No estoy poniendo mandamientos ni orden, que pórtate bien, pórtate mal. No, hay que conocer las leyes del reino. Permítanme esa Biblia, por favor. Mira qué bonito el foro para la propaganda, Romelio. Este foro de Biblia lo hacemos aquí. Propaganda internacional. Me tiene que pagar $10. Ok. Y para poder conocer las leyes del reino, aquí está el libro de leyes, ¿ven? Aquí está. Usted tiene que conocer la Biblia. Saber qué Dios le ha dado, qué le va a dar, cuáles son las promesas, cómo resuelve. Aquí está. Esto es lo que hay que conocer para poder ejercer todo lo que usted se merece en el reino de Dios. ¿Me entiende? Los hijos suyos cuando están chiquitos, que viven en su casa, ninguno le dice, mamá, ¿puedo ir al baño? Mamá o papá, ¿puedo comer algo en la refrigeradora? Mamá o papá, ¿puedo vestir? Mamá, no le piden permiso, ellos van y cogen y hacen. ¿Por qué? Porque están en su casa y en su casa saben que tienen derecho a muchas bendiciones. De igual manera, cuando van para la escuela, aunque ellos le pidan, el papá sabe todo lo que tiene que comprar. Porque el hijo tiene derecho dentro del reino de su papá y su mamá, tiene derecho. Y el papá sabe que tiene que darle, aunque se porte mal. ¿Qué papá va a dejar a su hijo sin comer todo un día? A ver. Si se porta bien, le da comida y le da un regalito más. Pero si se porta mal, igual le va a dar comida. Porque papá no es malo, con su hijo, porque es su hijo. Y si su hijo se porta mal y queda en la cárcel metido en China, allá va el papá a buscarlo porque es el papá o la mamá del pelado. Porque es su hijo. Y hace todo lo posible para sacarlo, aunque sabe que cometió errores. Entonces, de la misma manera, Dios quiere que experimentemos sus bendiciones. Pero las bendiciones de Dios no se experimentan, escúchame aquí, ni en la iglesia, ni con el pastor que le ore a usted. Se experimentan cuando usted reclama los derechos que usted se merece de parte de Dios, que están escritos en la ley o en la Biblia, en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, como no conocemos esas bendiciones o esos derechos, no los reclamamos y seguimos viviendo con el mismo problema, en la misma situación, 40 años. Y eso no puede continuar así. Entonces, por eso en este día queremos comenzar a hablar sobre ese mensaje de bendición. Y es el mensaje más viejo de la historia. Génesis capítulo 1. ¿Quién lo tiene por allí? Génesis capítulo 1, verso 1. De repente yo lo digo. Mire, tomo un cafecito. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dando a entender que un Dios poderoso, que tiene la capacidad total y divina de hacer cosas, creó todo lo que existe. Por lo tanto, ya se establece ahí el reino de Dios. Jesucristo, dice Mateo 4:27, vino predicando: arrepentidos. Su primer mensaje: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. O está cerca, o está a la mano, está aquí. El sistema de Dios, la forma de Dios de hacer las cosas está aquí. Si la hacemos, estamos bien. Ahora, cuando él llega con la palabra arrepentidos, usted dirá, arrepentimiento es llorar y decir, Señor, perdóname, ay Dios mío, oh Señor, me arrepiento. No, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. O sea que Jesucristo, cuando llegó y predicó, dijo: todo lo que ustedes han sabido hasta ahora, que no lo ha funcionado, bótenlo y aprendan lo que les voy a enseñar, porque lo que yo voy a enseñar, eso es lo que da resultado. Cambien su mentalidad de lo que conocen a lo que yo te voy a decir, tú vas a ver lo que te va a pasar. Y la gente lo miró. Y los filósofos de la época, y los judaizantes, y los saduceos, y los helénicos lo miraron. Oye, amigo, ¿usted qué se cree? Si nosotros tenemos años practicando el judaísmo, estas cosas, no, señor, déjame explicarle. Eso no le va a funcionar como debe ser. Escúchame, yo te voy a decir, decía Jesús, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Porque el reino de Dios está aquí, el sistema de Dios te va a enseñar. Así que por favor, ayúdame a quitar lo suyo y dígale: hey, cambia tu manera de pensar, dígaselo. Y dígale así: lo que estás pensando ahorita, dígale, lo que estás pensando ahorita va a cambiar al final de la clase. Y vas a pensar diferente. Fue el primer mensaje de Dios. Es más, la Biblia es el único mensaje que habla la Biblia, habla sobre el reino. Y es tan terrible que Mateo 24, los apóstoles le preguntaron y le dijeron: Jesús, ¿cuándo tú vienes otra vez? ¿Cuáles son las señales de tu venida y cuándo será el fin? Y Jesús le dijo: vendrán, primero le dice, vendrán muchos Cristos.
Usted dirá, ¿dónde están los Cristos? Todas las religiones que se han levantado a nivel mundial, todas las líneas de pensamiento que se han levantado a nivel mundial. Recuerden que en los tiempos antiguos, en el tiempo de los griegos, Sócrates, Platón y toda esta gente caminaban adelante hablando y tenían sus estudiantes atrás anotando su línea de pensamiento y se creaban líneas de pensamiento y cada persona seguía su línea de pensamiento que más le convenía. Hoy en día, todas esas líneas de pensamiento se volvieron en filosofía y las filosofías se convirtieron en creencias y las creencias se convirtieron en religiones. Cada uno cree lo que le da la gana. En estos días veía una iglesia de un pastor con una culebra que se te picaba. Si te picaba y vivías, ¿qué estaba bien? Si te picaba y te morías no eras de Dios y había más muertos que vivo ahí. La gente dice a Jesucristo, adora y ve lo que mejor le parece, mas su corazón está lejos de Dios. Todo lo que es terrorismo, hinduismo, el musulmanismo, el islam, todas estas cosas son líneas de pensamiento, religiones y tradiciones que quieren controlar a las personas, pero no le dan vida eterna, no le dan salud, no le dan bienestar, traen confusión. Y por eso que la religión, cualquiera que sea, inclusive el cristianismo, se convierte en una religión cuando usted y yo practicamos muchos ritos, practicamos muchas cosas y no nos acercamos a Dios. Porque la religión significa usos y costumbres de una ciudad, un país, un área. Y también significa, mi estimado, significa algo más que me gusta a mí decirlo, porque es una verdad. Religión es la forma adúltera que creó el hombre para poder buscar algo más grande o encontrarse con Dios. No me gusta esta manera, voy a inventar esta, no me gusta la otra, voy a inventar acá. Y poco a poco fueron inventando diferentes formas de tratar de llenar el vacío que tenían por dentro. Y no lo encontraron. Y se crearon religiones. Cada uno sigue. Y el cristianismo, la gente... Y esto, dice en la Biblia que se le llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Jesucristo en Antioquía. Dios no lo llama usted cristiano, ni a mí tampoco. La gente de alrededor, viendo que se comportaban con Jesús y dentro de la mentalidad que existía, una mentalidad de religiosa y de agrupar a la gente por sus creencias, dijeron, estos son cristianos porque se comportan como Jesús. De ahora en adelante, cristianos son. Pero la Biblia no lo llama usted cristiano, en ninguna parte, ni Dios tampoco. Dios lo llama hijo mío. Porque a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que lo recibieron, a Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso es lo que es usted. Y por eso el mensaje del reino es un mensaje que habla, la Biblia, las buenas nuevas, habla de tres cosas. De un rey, de un reino y de sus hijos. Usted y yo que se merecen las bendiciones. Por eso es tan importante, mis estimados hermanos, que por más de 1800 años el mensaje del reino, las buenas nuevas del reino se han perdido. Y Mateo 24 dice, vendrán muchas religiones, pero no te preocupes. Después dice, y vendrán maremotos y terremotos y guerras, pero no te preocupes. Y vendrá aquello, pero no te preocupes porque todavía no es el fin. Y la gente se quedó. Entonces, ¿cuándo? Dice, y será predicado el evangelio del reino. No el evangelio solo, el evangelio del reino. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas noticias del reino de Dios en el mundo. Y entonces vendrá el fin. El asunto está que el evangelio como evangelio se está predicando, pero no está pasando lo que Dios quiere. Porque son las buenas noticias del reino, cómo usted y yo vivimos en un reino y los derechos que tenemos. Cuando el mundo conozca eso, entonces prepárese. Pero tiene que ser dado a conocer por medio de la iglesia o las iglesias a nivel mundial. Pero la iglesia no puede dar a conocer ese mensaje simplemente porque no lo conoce. Por eso le estamos enseñando estas cosas. Jesucristo va a regresar cuando este mensaje sea predicado. Los derechos, que la gente, él dice que viene con una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosa a qué aferrarse. Y por eso que Jesús nunca introdujo una religión. Jesús nunca introdujo patrones de comportamiento. Levanta la mano, camina, ve para allá, arrodíllate, persínate, no sé qué, toma esto, toma lo otro, este sí es bueno, este sí es malo, haz esto bueno. No. Él no quería eso, él no vino a introducir. Por eso que en la oposición que tuvo Jesús durante toda su vida fueron los religiosos de la época, más los pecadores, las prostitutas, los borrachos, los publicanos, los mentirosos, todos los malos que habían, los enfermos, esos eran sus amigos.
a los cuales él sanaba, él curaba, los atendía, los salvaba, pero los religiosos decían, eso no puede ser. Jesús curó a un hombre y lo llevaron al Sanedrín y lo juzgaron. Dilo, ¿quién te curó? Porque no puede ser que te haya curado. Dice el hombre, yo no sé si ese hombre que me curó es pecador, es buena gente o mala gente. Yo nada más sé que yo no veía y ahora veo. Eso no puede ser, dice, eso no puede ser. Jesús curó a una mujer en la sinagoga un sábado y de una vez dijeron, no puede ser porque en sábado tú no puedes curar a alguien. Imagínense. Y hoy en día hay gente que defiende cualquier religión, inclusive el cristianismo. Vamos a adorar a Dios, tienes que levantar la mano. Si no la levanta, Dios no está contigo. Y si no viene, Dios no está contigo. Y si no la, y te caen encima y cuando usted termina y sale de la iglesia, en vez de salir bendecido, sale todo y que bien, yo no vengo más. ¿Qué está maquillaje? ¿Qué está con pantalón? ¿Qué no sé qué cosa? ¿Qué no? Defienden la religión más que el mismo Dios verdadero y su principio. Por eso, que el reino de Dios se levanta en contra de eso. La Biblia dice que cuando usted, que está aquí, escucha, Marcos capítulo 4, el mensaje del reino, el evangelio del reino, Satanás viene a robarle la semilla. Es la única vez cuando Satanás se viene contra usted, directo, a robarle la semilla del reino. Porque sabe que si usted escucha el mensaje y lo practica, su vida va a ser diferente. No estamos hablando de costumbres, tradiciones, de para allá, de para acá. Estamos hablando de conocer a Dios, entender lo que Dios quiere y hacer lo que Él dice. Pero a través de los años, los evangélicos, como supuestamente nos catalogan, que clase, aquí cuando vienen las encuestas, no, la cosa esa que hacen cada 10 años, ¿cómo se llama? El censo. ¿Qué religión es usted? Bueno, yo no soy de ninguna religión, yo no soy de ningún religioso, no sigo ni dogmas, ni doctrinas, ni tradiciones. Yo no pertenezco a ninguna religión. ¿Por qué lo tienen? Evangélico, cristiano, católico, hindú, que no sé qué, que musulmán, que suegrista. Porque hasta seguir a la suegra no se vuelve una religión. La unidad cumplió años ayer. Gloria a Dios. Y nosotros necesitamos conocer estas cosas. Fue el primer mensaje predicado por Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Soy rey y yo creo todas las cosas. Ahora le digo algo rapidito, que lo vamos a tocar la próxima semana. Pero le digo algo. Usted y yo vivimos en un sistema, lamentablemente, un sistema democrático. Usted dice, ¿por qué es lamentable? Porque lamentablemente, debido al sistema democrático, así mismo nos comportamos nosotros y así se amplifica el juegavivo panameño. Porque en un sistema de reino, cuando un rey manda, el rey dice para la derecha y todo el mundo a la derecha. Para la izquierda y todo el mundo para la izquierda. Te guste o no te guste, tienes que hacerle caso al rey, porque si no le haces caso al rey, triqui triqui, te mataban. ¿Estamos claros? Una sujeción, una sumisión total. Pero como usted y yo vivimos en un sistema democrático, el pueblo al poder, ¿ok? Él se crea un sistema de legisladores o senados, o en otros países senados o legisladores, para que cuando el presidente de una república quiere hacer algo, estos digan, ¿se puede o no se puede? Pero estos están gobernados por los alcaldes y representantes, y al final lo que quiere hacer uno no puede hacerlo porque todos los demás le ponen pros en contra por beneficio propio. De tal manera que en Panamá, por ejemplo, el panameño dice, lo que están soltando allá, que Panamá dice que está prosperado y bendecido, y verdad que sí, Panamá ha avanzado, todo eso es bueno. La mayoría de panameños dicen, eso yo no lo veo, a mí no me toca porque eso queda por allá. Así que yo tengo que ver cómo yo subsisto al diario, qué invento para comer, cómo trabajo aquí, qué hago allá, para poder subsistir, porque el gobierno a mí no va a hacer nada por mí. Entonces nacen los juegavivos. ¿Okay? Y cuando venimos a la escritura, vemos que nadie quiere vivir conforme al reino, porque tiene la libertad de hacer con su vida lo que le da la gana. Y como el sistema nos tiene enrollado así, entonces no queremos obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no vivimos en un sistema en donde usted está sujeto a una autoridad y dice, si lo que tú digas es. No, aquí cada uno tiene, y es bueno, tenemos libertad de expresión, no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo cómo afecta al seguimiento de Cristo, porque como no conocemos qué es estar bajo un rey, entonces no nos sometemos al Rey de Reyes y Señores, Señores. Pastor, usted está en contra de la democracia. No, yo estoy a favor de la democracia. Y fue inventada por lo mismo, por el sistema romano, y no me meter en ese asunto. Ok, yo estoy de acuerdo en la democracia, estoy de acuerdo a que la gente tenga su libertad de expresión, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero lo que yo digo lamentable es que el pueblo creyente, cuando lee la Biblia, no la ve de la perspectiva de rey, sino la ve desde un sistema de gobierno democrático. Y en el reino de Dios no hay democracia, hay teocracia. Él manda y hay que hacer lo que Él dice. Y no le pregunto a usted si le gusta o no. Porque Él sabe que lo que le está diciendo es bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero quiero poner un principio a esto en los pocos minutos que me quedan para que usted entienda mejor.
todo nace en su vida, todo lo que usted quiera hacer, nace con una idea. Y Dios quiere que usted y yo nos reconectemos con la idea principal de conocerlo a Él. Y déjeme decirle, no hay nada más poderoso que una idea. Si usted decide llevarla a cabo, esa idea, téngalo por seguro que se la dio Dios, llévela a cabo. El problema es que cuando usted quiere llevarla a cabo, se encuentra con tanta oposición que dice, yo no voy a hacer nada. ¿Quién le dijo que se detenga? Así que ninguna idea es fácil llevarla a cabo, ninguna es fácil llevarla a cabo. Todo te cuesta un sacrificio. Pero las ideas vienen, se forman en nuestra cabeza, son pensamientos, la Biblia lo llama conceptos. Y el asunto está que si yo tengo un concepto equivocado, entonces yo voy a tener un comportamiento, unas ideas equivocadas. Y conforme a las ideas que tenga, entonces yo voy a hacer las cosas. Por eso es que algunos dicen, tengo una idea de robar el banco. Como tiene un concepto equivocado, le nace la super idea de robar un banco, y entonces ejecuta esa idea y a veces lo capturan y a veces no. Pero el problema es aquí. Yo quiero que usted se toque aquí la mente, aquí suavecito, diga, el problema es aquí. Y el problema es mi mente. El problema de cada persona a nivel mundial es la cabeza. Por eso, mi amado hermano, que los conceptos son la fundación de toda comunicación. Porque los conceptos, cuando yo hablo con él, ¿cómo yo sé cuál es su concepto? ¿Cómo sé lo que está en su cabeza? Cuando él habla. Yo no necesito leerle la mente. Tienes hambre, quiere el super jugo y la super galleta. Ahora al final voy a tener el super jugo vitamínico. Ese jugo te da una vitamina sobrenatural. Y he traído de la naranja que están a la orilla del río Jordán en Israel. ¿Ok? Así que estos conceptos son simplemente ideas o pensamientos que pasan por nuestra mente o que vuelan por nuestra mente. ¿Qué tiene que ver eso con el reino? Simplemente que Dios tenía una idea. Y cuando Dios habló, la idea que tenía se comenzó a manifestar. Y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué lo creó? Porque estaba en su mente. En la mente de Dios estaba crear un lugar para que usted y yo viviéramos contentos, gozosos, alegres, querer al hombre, para que subyugara, para que dominara, para que pusiera el nombre de los animales, para que comiera lo que le diera la gana. Había oro, plata, bronce, todo lo que quería. No tenía enfermedad, no había ni suegra, pues. Nada más con eso usted se da cuenta de lo bueno que estaba el asunto. Yo quiero a mi suegra, cumpleaños ayer. Suegra, feliz cumpleaños. Aunque siempre le he dicho que la mejor suegra del mundo es la suegra de mi esposa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy no vamos a hablar de ese asunto. Y Dios quería, esa idea nació de su mente, sale de su corazón. La palabra corazón en hebreo significa mente. Sale de un buen pensamiento. Yo voy a crear un lugar igualito al cielo para que el ser humano, mi mejor creación, vive allí. Pero un día, Adán se decidió, pues, hacer lo que le daba la gana. Y cuando usted decide hacer lo que le da la gana, renuncia al rey, entonces el rey dice, bueno, está bien, coge tu camino. Como dice la canción, sigue tu camino y no moleste más. Es una canción más vieja. Óigame, y Adán hizo así, lo sacaron del reinado y lo mandaron para afuera por la desobediencia. Pero aún así Dios lo siguió amando y lo siguió cuidando porque no lo abandonó, porque era creación de él. Pero las bendiciones de Adán que le tocaban a usted y a mí se perdieron lamentablemente. Pero Dios mandó a Jesucristo para recobrar todas esas cosas. A los suyos vino y los suyos no se le recibieron. Pero a todos los que creyeron en él, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino que dice Efesios que estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Somos trasladados al reino de Dios otra vez, a las bendiciones que perdió un hombre por mala cabeza, pero que ahora van a salir bien las cosas. Pero cuando usted no piensa bien y sus generaciones, sus conceptos son malos y sus ideas son erróneas, su vida va a ser de error en error. ¿Por qué? Porque no va a hacer las cosas correctamente. Y el que siembra para la carne cosecha corrupción. Todo le sale mal. Por lo tanto, si yo quiero arreglar mi vida, tengo que ir al fundamento, tengo que ir a las bases. No puedo comenzar a ver ahora y tengo que regresar al fundamento, tengo que regresar a las bases para ver cómo yo arreglo y comienzo un inicio bueno de bendición. Y para poder darme cuenta cuáles son los pensamientos correctos, cuáles son los conceptos correctos, yo tengo que ir a la fuente y esa fuente es Dios.
Y la forma de llegar a esa fuente, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si yo no llego a esa fuente para que Él me diga, esto es lo que yo quiero que tú hagas, así, 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 y este camino, dice Efesios, porque Él preparó bendiciones para que caminar desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo camináramos por ella. Ven acá, vuelve al camino que yo preparé para ti. Porque lo que pasa con usted y conmigo es que Dios preparó un camino de bendición. Pero nos salimos, nos fuimos por un tubo y se te llave. Ahora tenemos que regresar a la fuente, a que nos ordene los pensamientos, porque dice que su palabra, lámpara a tus pies, a mis pies, es tu palabra y lumbrera a mi camino, me regresa al camino de la bendición. Pero bajo sus principios, bajo sus preceptos. ¿Le decía algo? ¿Qué es la supercartera? Porque no, ¿va a ver la supercartera suya? Ese de cuadro cocodrilo gris. Ahí téngala ahí una pregunta. Una pregunta. Esa cartera le dice usted todos los días, cuídame. O le dice, guárdame bien. O le dice, no me trates mal. No le dice nada, ¿verdad? Nada. Pero usted todos los días, ay, mi cartera qué linda. Y la llena de cosas. Y hasta billetes le mete a la cartera. Cuando dice la carterita chiquita, la carterita grande. Y mete. Y la cartera y sale la mujer con su carterón. Y me gustan esos carterones que yo me pierdo en la cartera. Búsqueme un alfiler, que yo alfiler saco gato, cocodrilo, vaca, saco elefante, saco refrigeradora y no sé con lo que estoy buscando. Porque la cartera mueve sobre así. ¿Cuál es el punto? Esa cartera no se queja, pero usted la cuida y la guarda porque es suya. Ella no dice nada. Pero como es suya, usted la cuida porque es su responsabilidad, no de la cartera. Ahora, si esa cartera hablara, ella dijera, gracias por cuidarme, gracias por meterme plata, gracias porque no dejas que tome sol, gracias porque dejas que no me moje, gracias porque estoy bien. Esa sería la única comunicación de esa bendita cartera. Porque está bajo un gobierno suyo. De la misma manera, en todo reinado, cuando una persona le pertenece a un rey, es responsabilidad del rey curarte, bendecirte, alegrarte, darte lo que necesitas sin que tú lo pidas. Porque esa es la responsabilidad del rey. Cuando estamos en los caminos de Dios, o sea, en el camino que Dios creó, bajo el liderazgo del rey, Él tiene la responsabilidad de cuidarme en todo. Pero cuando no lo hace es porque yo por una u otra razón me salí y comencé a pensar de otra manera, y como pensé de otra manera, actúe de otra manera, y coseché las consecuencias de esa actuación. Y Satanás anda buscando que usted y yo nos salgamos todos los días del reino de Dios y estemos en el reino de las tinieblas. Y eso no puede ser. Por eso que el problema no es tanto espiritual, sino es mental. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una representación abstracta de una cosa real o irreal que se forma en la mente de una persona. En otras palabras, un concepto es el conjunto de ideas que forman una idea completa. Y usted ve todo el panorama. Por ejemplo, si Vicel dice, ya me voy para la casa cuando acabamos. Entonces, ella tiene una idea de pararse, otra idea de caminar, otra idea de abrir la puerta del carro, otra idea de arrancar el carro y otra idea de dar la vuelta. Tiene varias ideas de cómo va a hacer la cosa. Pero el conjunto de esas ideas forma un concepto. Y ese concepto la lleva ella a actuar en esa dirección. No obstante, alguien que me busque Génesis capítulo 26, verso 5, Dios no opera en conceptos. Oiga esto, el ser humano opera en conceptos. Pero Dios no opera en conceptos. Dios opera en preceptos. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Porque usted en este día se tiene que ir para su casa con los preceptos de Dios. Génesis 26:5 dice, por cuanto yo Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios iba a bendecir a Abraham porque guardó sus preceptos. El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Un precepto, según la Escritura, es la idea perfecta o la idea original de una autoridad para con aquellos que están bajo su autoridad. Si Vicel va a ser gerente general de la contabilidad de todo el canal de Panamá, ella tiene una idea mejor de cómo manejar la contabilidad. Ella hace un memorándum como su idea, la aprueba la junta directiva y luego esa idea baja a ser como ley bajo todo el sistema de contabilidad para mejorar.
Tuvo una idea original porque es la autoridad. En el caso suyo y mío con Dios, Dios es la autoridad y tuvo una idea original, un precepto. Es una idea original, especial, bien trazada, de pura bendición para usted y para mí. Y dice la Escritura que los preceptos de Dios son buenos, alegran el corazón, son puros y alumbran los ojos. Y la palabra ojo en este caso también tiene que ver con la mente. Los preceptos, el plan original. Por eso, si hoy yo me siento sin dinero, yo tengo que ir a buscar el plan de Dios. ¿Cómo puedo multiplicar? Si yo me siento enfermo, busco la idea original de Dios. ¿Cómo Dios no tiene enfermedad? Dios tiene sanidad. Si tengo algún problema con el esposo o la esposa, busca el plan de Dios, la idea de Dios. ¿Cómo corrijo eso? Porque los preceptos de Dios son la idea original, perfecta y clara y pura para usted y para mí. Y nos hacen entender todas las cosas, nos abren el entendimiento. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, diciendo los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. Los preceptos de Dios. Entonces, ¿qué yo necesito? Necesito que en los preceptos de Dios, las ideas únicas, espectaculares, iniciales, las mejores ideas de Dios, que es una única para mí de bendición, yo quiero que venga a mi vida y afecte mis conceptos, las ideas que yo tengo, para que sean transformadas y se alineen al precepto, a la idea de Él. 2 Corintios capítulo 10 dice claramente que nuestras armas, aunque son espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice. ¿Y cómo se hace eso? Destruyendo todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Todo tiene que ver con esta que está aquí. Nosotros fuimos formados de chiquitos de una manera, de cómo debemos de cocinar, cómo debemos de avanzar, cómo debemos de tratar al esposo, a la esposa. Cuando vimos nuestros padres, nuestras madres, veíamos que los padres en los tiempos antiguos hacían tantas cosas, poco atendían a sus mujeres, todos llegaban a la casa a rascarse la barriga, a prender la televisión y a acotarse para que la mujer como esclava, se quitó los zapatos, todo de la comida. En otros hogares estaban los esposos peleaban todo el tiempo, se levantaba el niño viendo todo eso, porque nos olvidamos que lo que hacemos en la casa son ejemplos para nuestros hijos o nietos que están creciendo. Estamos estableciendo conceptos, ya sea bueno o ya sea malo. La nieta mía nos espera toda la noche. Vamos a orar, abuelo, vamos a orar. Padre nuestro, ten el cielo. Cuídanos. Pero está ahí y pone su manita y todo. Ella no sabe lo que está pasando, pero en su espíritu se está creando una fórmula, un concepto bueno que ella sabe que sin la oración, sin la comunión con Dios no va a poder vivir. Y el problema es ese. Nosotros tenemos conceptos que nos han formado las escuelas, la política, el gobierno, la familia, en los ambientes, las situaciones que nos han pasado. No, ahora yo no lo voy a querer, o no lo voy a perdonar, o no voy a hacer esto, porque lo otro dice, porque la novela también lo vi. No se puede, pero si yo quiero arreglar el reguero que hay, que todo el ser humano tiene, no hay otra fórmula. Si yo tengo, ahí está mi carro Isuzu, pues la pieza no la encuentro porque no hay pieza Isuzu. Ya esta mañana mandé la dirección que el yerno me dijo que la mandara para que me manden la pieza de afuera porque es especificación americana. Y por cierto, discúlpenme a todas las personas que llegaron porque estamos haciendo una limpieza y todo lo que usted vio es para la basura del carro, no, la basura no ha pasado. No obstante, la pieza de Isuzu, yo no puedo ponerle al carro Isuzu una pieza Toyota. Yo no puedo inventar al carro otra pieza, no va a funcionar igual. Yo tengo que traer una pieza que sea de ese bendito carro. De igual manera, usted no puede buscar soluciones en una tradición, en una religión, en otras ideas que no sean de aquel que lo creó. Y aquel que lo creó es Dios. Y Dios quiere darle desesperadamente a usted lo que usted necesita saber. ¿Pero qué sucede? Nosotros decimos, nos educaron. Ay, yo para que Dios me hable, tengo que portarme bien, tengo que hacer cosas. Y ya tenemos esos conceptos en la mente. De un pocotón de cosas que hay que hacer para que Dios te haga un milagro. Dile que te lo tuyo, te equivocas. Dios no trabaja así. Dios trabaja por fe. Si tú lo necesitas y le pides, a todo el que le pide en el nombre de Jesús, dice, todo lo que pida será hecho.
Tan sencillo. Tienes que creer que Dios lo va a hacer. No te dejes llevar por lo demás, que no, que se ve. No, mentira. Toda persona que clama a Dios, Dios le responde. Pero tenemos que cambiar estos preceptos, estos conceptos que tenemos en nuestra mente, que tienen que ser cambiados. Los preceptos de Dios, que son las ideas originarias, y los conceptos que tenemos nosotros de la vida, ambos son buenos porque ambos son de Dios. Pero tienen que mezclarse, tienen que unirse, tienen que, como dice, enredarse los unos con los otros. Porque de otra manera, mi amor hermano, entonces vamos a hacer lo que nos da la gana. Lamentablemente, hacer lo que nos da la gana va a llevarnos a un fin no muy bueno. Y Dios no quiere eso. Mire, las ideas son tan poderosas. Se va a reír, ahí me dio risa. Las ideas son tan poderosas que este mundo está legislado por puro muerto. Por puro muerto. Panamá, pues Panamá. El andulfismo o el panameñita, la idea de un muerto. El torrijismo, la idea de otro muerto. Porque son muertos que crearon un partido y se murieron. Y todavía sus ideas siguen. Para que usted vea el poder de las ideas. El terrorismo, otra idea que alguien dijo, no, ese es el Islam que vamos a tirar bala. Bueno, tiremos bala y quedó. Y el otro lo siguió y se murió ese. Y el otro dijo, eso hay que seguir haciéndolo. La vez pasada expliqué que cuando el Shah de Irán vino a Panamá, el Ayatollah Khomeini, ¿me entiende? El Shah tiró al Ayatollah fuera de Irán. Y luego el Ayatollah tiró el Shah de regreso, lo botó y el Shah vino a Contadora. El Ayatollah regresó. ¿Por qué? Porque él comenzó a mandar mensajes. Y los mensajes los transmitían en la radio. Puro mensaje grabado del exilio. Regreso, y vamos a la revolución. Y hay que sacar. A toda la gente que daba esos mensajes los mataban. Pero esos mensajes cayeron hasta que tan formó una revolución y sacaron el Shah. Porque las ideas son poderosas. Hoy existe el narcisismo, el marxismo, hermano, existe el comunismo, existe el alcoholismo, existe tanto lo que termina en ismo, menos el ismo de Panamá. Porque son ideas de personas que establecieron el hinduismo, el maometismo, el budaísmo, todo eso fueron ideas que gente que sacó una idea y fue tan poderosa que la gente lo siguió. Lamentablemente son ideas que no te llevan a ningún lugar porque todos esos son seres humanos que necesitan solamente la fuente verdadera y esa fuente es Dios verdadero, solamente. Ahora Jesucristo aparece y dice, óigame, todo lo que usted sabe, arrepentido, cambien su mentalidad porque eso no le va a funcionar. Es lo que yo les voy a decir. Dice, apareció otro loco más. Vamos a ver. Pablo estaba predicando y los griegos lo escucharon y dijeron, ¿qué tú estás hablando? Vente para la oficina central de nosotros y explícanos. Y cuando Pablo llegó allá, comenzó a dar la locura del evangelio y muchos dijeron, no, ya te escuchamos otro día. Porque esa es otra filosofía más. Filosofía significa amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, pero conocimiento adulterado. Pero las ideas son poderosas. Mire, esta silla no fue una silla toda la vida. Alguien dijo, voy a hacer una silla. Hizo un banquito de madera. Después otro dijo, hagamos una silla de metal. Después otro se le ocurrió la fabulosa idea de poder abrir y cerrar la silla. ¡Wow! Pero nació con una idea. El tipo Singer todo el mundo cosía por un lado. Y él dijo, ¿por qué no le pongo el huequito que está atrás? Se lo pongo en la punta y crea una máquina. No más eso. Y se hizo de plata. El de Facebook dijo, ¿por qué no busca una forma que todo el mundo se comunique y haga? ¿Y qué hizo? Inventó el Boching Book. ¿Me entiendes? Nació de una idea. Todo ha nacido de una idea. Que alguien se esforzó por llevarla a cabo. Las ideas son poderosas. Los idealismos son buenos. Las ideas pasan de generación en generación. Usted no puede acabar con una idea, un pensamiento, imposible que usted le entre a bala una idea, un pensamiento. Pero ¿qué idea y qué pensamiento está siguiendo? Esa es la pregunta, porque no todos te llevan a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy. Ninguno de los demás dijo eso. Ni Mahoma, ni Buda, ni el otro dijeron eso. Ni el Islam, ni Alá. Nadie dijo esa cosa. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Si tú sigues mis ideas, porque yo soy, la Biblia dice, y terminamos, ya estamos terminando con esto, se me acompaña a Juan 1:4, ok, Juan capítulo 1, dice, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, del 1 al 4, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra verbo es la palabra logos, que se traduce también logos en griego como palabra, pero en hebreo significa
idea o pensamiento. En otras palabras, Jesús dijo, hey, yo soy la idea central de Dios para la humanidad. Yo soy yo soy el evangelio, que significa buenas noticias. Yo soy las buenas noticias para la humanidad. Dios en mí, dice, pero queremos conocer al Padre. Oiga, me dice Jesucristo, hey, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre que me envió, papá. Tú lo viste. Si tú me ves a mí, tú ves al Padre, porque yo tengo todo lo que el Padre me ha dado. Yo soy la idea en carne, dice, y ese verbo se hizo carne. La idea de Dios se hizo carne para poder transmitir en nuestro idioma carnal los pensamientos buenos de Dios. Por eso dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Y Jesucristo vino a la tierra en forma humana, siendo Dios, siendo la idea expresada de Dios y la idea central de Dios, para que usted y yo conociéramos su misericordia, su paz, su voluntad, y pusiéramos atención a lo que Él nos enseñaba en su palabra. Y Jesucristo enseñó misericordia, enseñó amor, enseñó respeto, hizo milagros, sanaba a los quebrantados, a los que estaban enfermos también, a los endemoniados los echaba fuera, a los que estaban en problemas financieros como Pedro, le dijo, no te preocupes Pedro, ve allá y saca un pescado y dentro del pez vas a encontrar un estatero, paga los impuestos por ti y por mí, porque siendo el rey, él cuando sacó a los 12 apóstoles de su sistema de vida, de cómo trabajaban, le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Él comenzó a mantenerlos a ellos y a sus familias. Y cuando hubo un problema financiero, busca ya que hay un milagro para ti, sacó y paga tu impuesto y sigamos adelante. Porque Él te cuida. Eso es lo que vino a enseñar. Yo traigo los pensamientos, yo traigo las ideas de Dios. Yo soy el recipiente de los preceptos, las ideas originales y los conceptos, las ideas completas de Dios. Si tú escuchas lo que yo te digo y haces como yo te digo, tú vas a ver lo que va a pasar. Y por eso decía, no te preocupes. No te preocupes por nada, estés afanoso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo se te será añadido. Qué fácil. Pero nosotros queremos acercarnos a Dios. Está la gente en procesiones que se arrodillan, se golpean, se machucan, se escupen, se hacen, tratando de agradar a Dios por sufrimiento. Ya Jesucristo sufrió para que yo no sufra. Dice que Él se hizo pobre para que su pobreza fuese enriquecido. Él se llevó las enfermedades, Él se llevó la preocupación, la muerte no puede contra mí. Entonces nosotros tenemos que, para volver al plan original y cambiar mi forma de pensar, yo tengo que sentarme a escuchar a Jesús. ¿Y cómo le escucho? Leyendo esa palabra. Porque cada vez que yo la leo, Él me habla. Para la derecha, para la izquierda, a veces tú sientes una mano que hace ¡tan! Para corregirte. Pero todo comienza aquí. Así que si queremos saber lo que Dios piensa de usted, simplemente escucha a Jesús. En resumen, un precepto de Dios, una idea original de Dios, produce un concepto, una idea terminada para ejecutarla aquí en la tierra. Un concepto, una idea para ejecutarla aquí en la tierra, produce una ideología, o sea, una forma, una línea de pensamiento. Y esta línea de pensamiento llamada ideología produce una teoría de cómo lo vas a hacer y en el momento que lo vas a hacer. Y esta teoría produce una convicción. Esa convicción, esa seguridad produce una creencia y cuando yo creo, yo hago. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Y la palabra corazón es mente. Todo lo que el hombre esté pensando, todo lo que el hombre esté creyendo, así mismo va a actuar. Si me la hace, te la hago. Pensamiento. No te presto nada. Hoy no fío, mañana sí. Pensamiento. Yo voy en el curandero, estoy enfermo, voy a ver el curandero porque el curandero curó a mi tío, a mi primo, a mi sobrino, a mi hermana y cuando yo llego ya, él también me va a curar a mí. Pensamiento que alguien te metió en la cabeza. Y yo se lo digo, tengo una tía que tiene como 900 años de estar visitando el mismo curandero. Y fue una vez le dolía aquí y se lo quitaron y a la semana fue porque le dolía acá. Y después le quitaron acá y le dolía acá. Y todavía después como 900 años todavía se está quejando de dolor. Y no es curada. Pero ella jura que el curandero la está curando. La tiene engañada. Y muchos nosotros estamos en un engaño, un proceso de Satanás para sacarte del camino de la bendición,
Pero si yo quiero regresar a este camino de la bendición, lo único que tengo que hacer es escuchar a Jesús. Para que sus preceptos, sus ideas originales cambien mis conceptos, mis ideas, para que me lleven a una convicción, y esa convicción me lleve a hacerlo, y cuando lo hago, ¡tan! Veo resultado. Veo resultado. Porque cada uno de los que estamos aquí somos lo que queremos. Cada uno actúa conforme a sus creencias. Cada uno actúa conforme a lo que piensa que son las cosas. Pero muchos no actuamos conforme a lo que Dios dice. Y es tiempo, mi amado hermano, que nosotros acaemos todas estas cosas. La idea de Dios no puede ser eliminada. Después de 2000, después de 4000 años, después de 6000, desde Adán, todavía sigue allí. Es el estilo de vida más antiguo, el primero y el único que bendice al hombre. No estamos hablando de pararte, sentarte, levanta las manos, ve a la iglesia, no te ponga esto, no te ponga lo otro, que aquí, que allá. No, Señor, estamos hablando, conoce a Jesús. Habla con Jesús y escúchalo y haz lo que Jesús te dice, porque Él te va a transmitir lo que necesitas. La cristonicina, va a ver el área que está torcida y te la va a ajustar. Y cuando tú hagas lo que Él dice, vas a ver, entonces usted me va a echar un cuento. Entonces usted me va a echar un cuento a mí. Termino con un testimonio. En el año 2000, Dios nos llamó a conquistar Chorrera, pero yo todavía no lo entendía. Y ese año hicimos un evento con Evelyn que vino a Panamá, en un lugar que nadie se le había ocurrido hacerlo, de una manera que nadie se le había ocurrido hacerlo, y transmitió por 2 emisoras radiales. Nunca voy a olvidar aquel jueves que yo estaba en el teléfono, porque cuando fui a la compañía de corriente me dijo, te cobramos $45 por la corriente, y si no pagas, no te vamos a dar nada. Esos $45 me hicieron llorar. $45, ya yo no quería hacer nada por $45. Después fui a ver el tipo del terreno. Te vamos a cobrar el 1%. ¿Qué está aquí el terreno? El 1% de un terreno que valía $375,000 está donde ahora. 3,000 y pico dólares tenía que pagar para que me lo alquilara un día. Casi me desmayo. Y el Señor, bueno, te equivocaste, pero nunca olvidaré cuando estaba en el teléfono que iba a llamar a la casa para decirle a mi esposa, se canceló porque no podemos, no tenemos la plata, y yo no tenía paz y estaba nervioso por ese asunto. Y en ese momento Dios me dijo, si tú no haces esto, vas a ser el mismo toda tu vida. Y yo me quedé así, cerré, regresé a la compañía de luz, firmé el contrato, regresé en el tipo del terreno, firmé el contrato, vamos para el terreno. Y lo que se acuerdan, lo que pasó en ese lugar fue algo que inolvidable. Se trancó la calle, el lunes la alcaldesa estaba llamándome para ver qué había pasado, qué bendición, cuánta cosa. El dueño del terreno, hermano, cobró $200 al final. Un evento costó $2,000 con la tarima y toda esa cosa. Y de allí, hermano, recuerdo que después yo regresé a la iglesia y le dije, hermano, vamos a hacer congreso, vamos a ir a la feria, vamos a hacer cosas que van a trastornar. Ya mi mente se fue por allá lejos y todo lo que se dijo esa vez hasta la fecha se ha hecho. Porque las ideas de Dios están para ti, para transformar tu vida. Y de la misma manera, mi amado, que Dios nos pone a hacer ideas, también Dios nos bendice, nos da cosas buenas, nos cuida, nos corrige, está siempre contigo, aunque te portes mal, está ahí. Porque si esa fuera la hija de Ixel, que está practicando, ok, ella se porta mal, sigue siendo su hija y así amando. Nos ha enseñado que no, te portas mal, Dios no te quiere, te portas bien, Dios sí te quiere, te portas mal, Dios no te quiere, te portas bien, Dios sí te quiere. Ven acá, 40 de esto, 40 oraciones de aquella, 50 de la otra, rodíllate aquí, que un poco de cosas, y quedas igualito. Y hoy te recuerdo, solamente escucha a Jesús. Escucha a Jesús y Él te va a transmitir. Cuando leas la Biblia y si no, Señor, Jesús, háblame. Quiero saber qué tienes para mí. Y dice la Escritura otra vez, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas, para que alcances la meta, para que abras el negocio, para que termines la universidad, para que el matrimonio se arregle, para que tus hijos sean los mejores, para que tu mamá, tú mismo cambies, para que las cosas comiencen a transformarse hacia una dirección de la bendición de Dios. No estoy diciendo que no va a haber problema, ni estoy diciendo que no va a haber aflicción. Claro que va a haber aflicción, y claro que va a haber problema. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, dice la Escritura, nos librará Dios.
Esa es la gran diferencia, que estamos en aflicciones sin Dios y no sabemos cómo solucionarla, pero una aflicción con Dios siempre hay solución, porque en el reino de Dios no hay problema. En el cielo no hay problema, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay duda, no hay resentimiento, y ese es el reino que Dios quiere que usted y yo vivamos ahora en la tierra. Jesucristo lo trajo, y por 40 días, después de su resurrección, les enseñó a los apóstoles sobre el reino de Dios. De eso seguiremos hablando la próxima semana, porque todo este mes vamos a hablar sobre el reino, cómo acercarnos a Dios, cómo adorar en el reino, cómo orar en el reino, cómo recibir las bendiciones del reino, cómo ser mejores esposos, esposas, padres, madres, hijos en el reino. El reino de Dios, donde Dios hace como Él quiere, donde hace como mejor le parezca. Y usted que está en su casa escuchándome, o va a ver este video después, ponga atención, escucha a Jesús, lea la Biblia, hable con Dios, lea la Biblia y va a ver cómo la palabra que es Jesús, el verbo que se hizo carne, te va a hablar, te va a dirigir, te va a mostrar la salida, te va a decir lo que tienes que hacer. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de un estilo de vida de bendición que vas a experimentar también si escuchas a Jesús. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tú eres lindo, Dios. Te doy gracias porque tú haces como mejor te parece. Te doy gracias porque tú nos guías adelante de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Te doy gracias, Señor, porque en cada paso que damos, tú estás allí. Y aunque demos pasos malos, Dios, tú estás allí también, porque no nos abandonarás ni nos dejarás. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Porque nos has hecho más que vencedores. Dice, por aquel que nos amó, nos has amado y nos has declarado más que vencedores. Pero nuestros conceptos, Señor, los pensamientos que tenemos nosotros de nosotros mismos, son pensamientos de derrota, pensamientos de que para qué nací, pensamientos de que no sirvo, o para qué me casé, o esta mujer hasta cuándo, o este esposo, o estos hijos, esos pensamientos, Señor amado, o esta situación, este trabajo, este jefe, este clima, esta casa, todo le vemos un pero, Dios. Porque lamentablemente nos educaron de esa manera. Pero hoy tú nos has hablado que hay una educación mayor, que hay un pensamiento mayor. Y esos son los pensamientos del reino, los preceptos, ideas originales de Dios que se envuelven en conceptos, ideas completas. Porque todo nace con una idea. Y tu idea más poderosa, Señor, de creación fuimos nosotros, para que seamos iguales a ti. Padre, te doy gracias y declaro, Dios, que esta palabra va a quedar grabada en los corazones de cada persona que está aquí. Y cuando se piensen negativo, cuando tengan dudas como que algo no va a pasar, cuando crean que las cosas no van a cambiar, escuchen a Jesús y Jesús le va a decir, va a cambiar. Las cosas van a mejorar, vas a seguir adelante. Cree, porque al que cree todo le es posible. Jesús, tú muriste y resucitaste por nosotros para que fuéramos hoy gente de avanzada. No somos los que retrocedemos, somos los que avanzamos hasta alcanzar la vida eterna, hasta acercarnos a ti, hacer el trabajo cual nos mandaste y cosechar las bendiciones. Y usted que está en su casa o aquí sentado, si usted que me está escuchando no conoce a Jesucristo, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Y en este momento confieso con mi boca y creo en mi corazón que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Y yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor de mi vida. De ahora en adelante entro al reino de Dios y comienzo a vivir de las bendiciones del Altísimo. Te bendigo, tú que hiciste la oración en tu casa, te bendigo. Cualquier cosa, si estás en Panamá, ahí está la dirección de la iglesia para que nos visites principalmente los domingos. Los miércoles son entrenamientos, y si está aquí, estamos los domingos también de 11 de la mañana en adelante. Que Dios me los bendiga ricamente a los que nos ven en vivo y a los que están aquí, también que Dios me los bendiga en gran manera. Denle un aplauso fuerte al Señor.